El Espíritu Santo, Dios, nos está hablando, su voz. No necesariamente tiene que ser una voz audible que tenga sonido. La voz de Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos habla en nuestros corazones. Y nos dice, no endurezcan su corazón. ¿Qué es lo que sucedió cuando en Egipto el faraón quiso, o más bien escogió, no obedecer las advertencias que Dios le mandó a través de Moisés varias veces? Y él miró los milagros, él miró lo que Dios hizo, las plagas que cayeron, y aún así, porque Dios miró que su corazón, o más bien él no obedeció, dijo, entonces, ¿quieres un corazón duro? Te lo voy a endurecer. Y se quedó así, un corazón frío, un corazón de piedra. Y se quedó amargado, lleno de coraje. Pero dice, no endurezcan su corazón. Escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. Muchos de nosotros sabemos que Dios nos habla. Y miramos o leemos su palabra, oramos y escuchamos de Él a través de una canción, a través de simplemente leer su palabra. Y entendemos que Cristo nos está hablando, pero a la misma vez no nos gusta lo que nos está diciendo y queremos ignorarlo. O decimos, no creo que sea lo que me está diciendo, porque tal vez no nos gusta la respuesta que nos está dando. Y muchas de las veces esa es la razón por la que decimos no creo, o nuestro corazón se endurece. Porque no queremos obedecer, así como la gente de Egipto, cuando salió de Egipto, que duró 40 años en el desierto, miraron los milagros que Dios hizo. No es que no creían, más bien, es que desobedecieron, porque Dios les trajo comida, les trajo agua, los cuidó, los protegió, pero porque desobedecían vez y otra vez, murieron. Solamente 2 de millones de personas, 2 personas quedaron y pudieron entrar a la promesa, a la tierra prometida, porque esas 2 personas, y pudieron ser 3, esas 2 personas creyeron en la promesa que Cristo, o más bien Dios en ese entonces lo miraban así, creyeron que Dios les iba a entregar esa tierra prometida. Y Moisés, porque desobedeció, no pudo entrar. Y dice, cuídense. Quiere decir que nos está diciendo ustedes, entre ustedes, cuídense. Cuídense, hermanos. Mientras dure el hoy o hoy, anímense. Anímense, quiere decir que alléguense al uno al otro, convivan con uno al otro. Manténganse cerca de otros creyentes en Cristo. Porque es fácil tener amistades y no tiene nada de malo que tengamos amistades afuera de la iglesia, afuera de nuestro círculo de cristianos. Pero cuando una tragedia sucede, o cuando algo difícil nos ocurre en nuestra vida, en vez de ir al trono de Dios, o ir con alguien que nos va a entender de la palabra de Dios, vamos y nos queremos guiar, o que nos dejamos guiar por el mundo. Aunque son consejos tal vez buenos, esos consejos buenos, retirados del Señor, dice la palabra que nos descarria el corazón, nos desvía. Porque el enemigo usa tácticas que parecen buenas, y poco a poquito nos lleva, nos jala poco a poquito, dejándonos pensar, y vamos a mirar en un momento, o nos engaña con el pecado y nos trae y nos desvía de la verdad.
Es por eso que es importante de que entre nosotros convivamos, de que nos llamemos entre semana, ¿cómo estás? Nos visitemos, no nomás lleguen así sin avisar. Avísense uno al otro si van a visitarse. Pero dice, anímense uno al otro. Cuando tal vez los que trabajamos tenemos una semana difícil o un día muy difícil, y ha habido ocasiones donde me han dicho, esta persona me llamó, o llamé a esta persona, y porque el Señor me lo estaba poniendo en mi corazón, de que le hablara o me habló, y lo que estaba ocurriendo para mí en ese día es algo fue un día muy pesado, pero cuando hablé o cuando me habló esta persona, las palabras que me dijo eran el Señor hablándome a mí. Y nos animamos. O podemos orar a través del teléfono, si no podemos estar presentes, nos podemos animar, podemos orar el uno por el otro. Podemos estar juntos en oración. Podemos entendernos. Podemos decir, sí entiendo y voy a orar contigo. Tal vez, ya había explicado esto una vez, tal vez no podemos comprender o entender exactamente lo que está sintiendo la otra persona, pero el simple hecho de que lleguemos al lado de esta persona, como uno de los nombres del Espíritu Santo, que se dice paraclete, que quiere decir, como es donde agarramos la palabra par o idéntico, que viene al lado de nosotros. Ese par, esa persona que viene a nuestro lado no es necesariamente, o nosotros que venimos al lado de alguien que tal vez perdió a alguien falleció, pero nosotros no hemos tenido a alguien que fallezca y no tenemos palabras que decir, o ellos no tienen palabras que decir, pero nos podemos sentar con ellos y llorar. Simplemente estar ahí al lado de ellos para que vean que lo estamos apoyando. No hace mucho yo estuve presente en un hospital donde estaba visitando a una persona que estaba tiene una enfermedad fuerte, y me preguntaba que por qué Dios ha permitido esto en su vida. Y la verdad le dije, no puedo explicar, no puedo entender por qué razón te ha estado dejado pasar por esto, o por qué razón estás aquí. Y esta persona me preguntó, pero si yo ya he pedido perdón por mis pecados. Y le dije, no necesariamente sea porque tus pecados. Y no le pude dar una buena respuesta, pero le dije, puedo llorar contigo. Y aquí estoy para llorar contigo. Después vino más familia y se alegró un poco. Pero hay veces que de esta manera también se apoyan, anímense unos a los otros. Porque después esta persona ya salió del hospital, gracias a Dios. Y puedo decir, el simple hecho de que tú estuvieses ahí llorando conmigo me animó a mí. Aunque tú tal vez no entendías necesariamente, no tenías la respuesta, pero estuviste ahí. Y eso es lo que dice, anímense unos a los otros. Tal vez no entendemos lo que esta persona está pasando, o tal vez para nosotros se nos mira insignificante, pero para esta persona es una montaña de obstáculo. Continuar en el siguiente versículo. Dice, hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Como se acaba de decir, si ustedes oyen su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. Versículo 14 suena similar al versículo, la última parte del versículo 6, donde dice, con tal de que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece, que mantengámonos firmes en esa confianza que tuvimos al principio.
esa confianza o esa fe que tenemos cuando recién somos salvos por primera vez, que nos enorgullecemos y queremos compartir a Cristo con todos, pero poco a poquito se va desvaneciendo, como quien dice, ese fuego. No lo compartimos tan seguido. Y nosotros, por el pecado que entra en nuestra vida o que dejamos que entre en nuestra vida, nos aparta del Señor, pero seguimos con, como quien dice, una tradición. El de vestirnos, como se dice, sacamos nuestra ropa dominguera y nos vestimos y sacamos nuestras palabras domingueras también, donde hablamos, conversamos, recitamos escritura y por fuera se mira todo perfecto. Pero porque solo es por fuera, lo que está por dentro no es verdadero. Ese pecado, esa persona o la criatura anterior después vuelve a salir. La carne nos gana. Por eso, de nuevo, vuelvo a decir, es importante, desanímense uno a los otros. Es importante de que vengan a la iglesia, no simplemente al hecho de venir y escucharme a mí. No tiene importancia, sino escuchar lo que el Señor les va a decir. Podemos decir, o puede la gente decir, o simplemente es un miércoles, o es un día de oración, o es simplemente una reunión cualquiera. Luego sucede que falta un domingo, después son 2 domingos, y poco a poquito, lo miro después en YouTube, y poco a poquito se retiran. El pecado es sutil, poco a poquito entra. Hebreos capítulo 2 versículo 1, cuando lo cubrimos, dice: tengan cuidado de que no se retiren o que no se dejen llevar, que no se retiren. Y cuando compartimos entre hermanos con uno con el otro las batallas que tenemos o las victorias que tenemos, creamos esas relaciones, porque ahora no nomás es una persona que conozco, sino ahora es mi hermano, mi hermana, que me conoce, que me entiende, que puede orar cuando le llamo yo o que me llama, puedo entender qué es lo que está sintiendo, lo que está pensando, y en realidad podemos orar: Señor, entiendo lo que mi hermano está pasando en este momento. O podemos decirnos, animarnos: yo sé que el Señor te va a llevar a través de esta prueba o de esta tormenta. Estoy aquí para lo que sea. Y eso ocurre. Pero no venimos aquí simplemente para crear un grupo social. De nuevo, crecen relaciones aquí. Ayer estuvimos aquí varias personas que pudimos limpiar la iglesia. Es algo que no es requerido de nadie, pero porque esta iglesia no simplemente es un edificio, esta es nuestra familia, este es nuestro hogar donde podemos venir y tener un algo en común, que es Cristo. Cuando alguien invierte en un banco o en invierte algo, un dinero, es porque quieren sacar un beneficio, y esa inversión la cuidan porque quieren algo de regreso, quieren crecer su inversión. Y cuando alguien se invierte o se involucra en la iglesia, esa inversión también va a crecer. Esa inversión
Ahora, esta iglesia no simplemente es la iglesia donde atiendo, es mi iglesia. Yo pertenezco aquí, es mía, yo la cuido. Estas personas que me llaman, que me animan, a las personas que yo llamo y les animo, son mis hermanos, son mis hermanas. No simplemente es otro cristiano o otra cristiana, otra persona que lee la Biblia. Y tristemente muchos de nosotros, yo entiendo que la vida existe, que la vida pasa, solo nos miramos en los domingos o los miércoles. O muchas personas tal vez simplemente vienen porque les toca, es su turno de servir ese día, y lo hacen indignos. Colosenses 3:23 dice que hay que hacerlo como si estuviéramos sirviendo al Señor. Al venir a escuchar su palabra, es venir en realidad a escuchar del Señor, no venir a escuchar mi opinión o la opinión de cualquier persona que esté dando el estudio de ese día. Efesios 5:15 al 16 dice: así que tengan cuidado de su manera de vivir, con cuidado, no como necios, sino como sabios, aprovechando a lo máximo el tiempo, porque el tiempo o estos últimos días están llenos de pecados o son malvados. Y muchos de nosotros tristemente perdemos o despreciamos el tiempo. Nos la pasamos haciendo cosas que en realidad no tienen beneficio. No estoy diciendo que no podamos divertirnos. Pero dice, como dice el escritor de Hebreos, hoy el tiempo está corto, ahorita, en este momento. No tenemos mañana. El mañana no lo tenemos garantizado. Hay una canción donde dice que estamos hoy aquí como una flor que mañana se desvanece, o como una ola que se desvanece también. No tenemos el día de mañana garantizados. El pecado nos miente. Nos hace entender o nos miente diciéndonos que el hacer X cosa o el estar con X persona o en X lugar, dice, tú te mereces esto. El pecado huele bonito, sabe rico. El pecado te trae placer por ese momento y te dice vas a estar lleno de placer por mucho más tiempo. ¿A quién no le gusta el chocolate? A mí me encanta el chocolate que sea casi, si pudiera conseguir uno que sea 100% de la planta de chocolate, me encantaría. Chocolate negro, oscuro, el máximo que he encontrado es el 87%. Pero ese chocolate es como el pecado, que le das una mordida y dices, nomás va a ser un poquito, nomás una vez, nomás hasta aquí, yo me puedo controlar. Y mordemos y otro poquito más y otro poquito más. Cuando menos pensamos ya se acabó esa barra de chocolate. Cuando menos pensamos ya estamos inmersidos en el pecado y volteamos a ver y si aún está el Espíritu de Dios en nosotros, nos vamos a dar cuenta que estamos en pecado. Pero el pecado nos miente a punto de que entre un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y si ese espíritu, el Espíritu de Dios, nosotros lo inundamos o lo ahogamos, dejamos de escuchar nuestra conciencia, que en realidad es el Espíritu Santo, dejamos de escuchar y lo apagamos, se endurece el corazón. Por eso se dice, no dejen o no tengan un corazón pecaminoso. Si hoy escuchan su voz, no endurezcan
su corazón. Y ese pecado puede venir de diferentes maneras. En este momento estamos en la temporada de los impuestos. Yo conozco una persona que una vez me dijo, obtuve cierto reembolso del gobierno porque les gané la jugada. Le dije, ¿en serio? Poco después se dieron cuenta y les tocó pagar doble. La palabra dice que nuestro pecado nos va a encontrar. Y es cierto, nuestro pecado, no importa qué tanto trabajemos para poderlo tratar de esconder, es imposible. Un poquito de pecado, el pecado trae más pecado. Y ese otro pecado se hace más fácil cometer el siguiente pecado. Porque ya la conciencia, ya no se nos remuerde la conciencia. Quiere decir que el Espíritu Santo poco a poquito lo estamos apagando, lo estamos acallando. Y se hace más fácil, se endurece el corazón. Versículo 8 dice, igual que Salmo 95, versículo 8, no endurezcan su corazón como en el tiempo de la provocación. En aquel entonces, cuando los israelitas en el desierto provocaron a Dios, lo pusieron a prueba y provocaron a Dios. La salvación que Dios nos da libremente es condicional. Y no es condicional de la manera que Él dice, tienes que hacer paso 1, 2 y 3 para poder obtenerla. No, es condicional porque Él nos dice, te doy esta salvación, es tu salvación, estás salvo, estarás conmigo en la eternidad, pero después de que te salve, tienes que vivir de cierta manera. Eres una nueva creación. Tu persona anterior, el pecado donde vivías no más existe, eres una nueva creación. Estas son las condiciones de que debes vivir, Y es un obsequio. Esa salvación no la podemos obtener por trabajar o por hacer obras, como nos dice la religión, que hay que hacer obras, a ver qué tanto podemos dar de dinero, de ofrendas. La Constitución de los Estados Unidos, los derechos civiles, son la ley de la tierra de esta nación. Pero no podemos venir ante el juez cuando quebramos una de estas reglas o de una de estas leyes y decir, perdóname, pero yo no acepto. Bueno, pueden hacerlo, pero lo que dice la ley es como será juzgado esta persona. De la misma manera es el Señor que creó la salvación. Es su ley. Y no porque nosotros digamos, no me gustan tus condiciones, cámbialo, lo va a hacer. Podemos hacerlo. Podemos pedirle al Señor tal vez, quiero que me bendizcas, quiero que me salves, dame tu gracia, tu misericordia, pero quiero vivir mi vida como me dé la gana. Sí nos va a dejar vivir la vida como nos dé la gana, pero de nuevo, retirado, fuera, sin el Espíritu Santo, sin Él. Por eso es que los israelitas querían la bendición, querían esa promesa, y su corazón incrédulo, pecaminoso, que se les endureció, murieron, por esa razón murieron en el desierto. Dice, compartimos en Cristo. Nosotros somos cristianos y compartimos con Cristo lo que Él nos dice, no porque pertenecemos a Calvary Chapel, no porque tengamos opiniones conservativas, o porque sea uno republicano, o porque sea uno demócrata. Nada de eso nos va a salvar.
Nada de eso nos da la salvación. Y en Hebreos capítulo 2, versículo 3 dice, ¿cómo podemos ignorar esa gran salvación? ¿Cómo podemos escapar esa salvación? No podemos pedirle, bueno, podemos pedirle, pero no podemos pedirle a Dios que cambie sus maneras, que cambie sus leyes, que se adapten a mi manera. Vayamos al capítulo 3 de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3. En el primer versículo, Segunda de Pedro, capítulo 3, dice, queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo. En las dos he procurado refrescarles la memoria para que con una mente íntegra recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Ante todo, deben saber que en los últimos días vendrán gente burlona que, siguiendo sus malos deseos, se mofará. ¿Qué hubo de esta promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación, pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo, también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, el que tiene paciencia con ustedes, Él tiene paciencia con ustedes, porque quiere que nadie parezca, sino que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán como con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían ustedes vivir como Dios lo manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del Señor? Ese día de los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos de la tierra con el calor de las llamas. Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto, y en paz con Él. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría de Dios que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a todos mismos los temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Si Dios hubiera acabado con nosotros hace años ya, si yo hubiera raptado su iglesia,
y nosotros aún estuviéramos en pecado, estuviéramos pecado en ese entonces, ¿qué hubiera ocurrido con nosotros? ¿Estaríamos aún firmes en nuestra creencia? Es una pregunta que nos debemos de hacer. ¿En realidad estoy salvo? ¿En realidad el Señor me ha perdonado? No que duden, pero es una pregunta sincera que debemos preguntarle al Señor. No dudar es muy diferente. Y nos dice que de qué manera hubiéramos vivido la gente ignorante, instable o que no entienden o que son difíciles de entender. Busca maneras de, como quien dice, torcer la escritura. Dice aquí, para acomodársela según a sus creencias. Pero el Señor ya nos ha dicho de qué manera debemos de vivir. Ya nos explicó. Y nos pregunta, Pedro nos pregunta de qué tipo de personas debemos de ser. En Micaías capítulo 6 versículo 8 dice, Él, hablando de Dios, ya te ha enseñado, ya te mostró lo que es bueno y lo que Dios o el Señor requiere de ti, de vivir o actuar justamente, de amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. El caminar con Dios, el guardar paso con el Señor, nos guiará en el camino que debemos de seguir. De nuevo en Hebreos, versículo 15, como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón, como sucedió en la rebelión. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? La provocación, la incredulidad que tuvieron los israelitas en ese entonces es similar a la que nosotros podemos tener en este entonces. El de provocar la ira o el enojo de Dios. Esa ira para nosotros tal vez sea muy diferente a la que ellos recibieron, ese enojo. Por lo que está diciendo Dios en este momento, dice, porque aquí en mi enojo, dice, en mi enojo o en mi ira, he prometido de que no entrarán en mi reposo. Para cada uno de nosotros quiere decir algo diferente, específicamente para esa persona. No importa qué tanto pecado, no que importa qué tanto milagros o señales busquemos del Señor. Una persona pecadora o que está en el pecado seguirá pecando si no quieren obedecer al Señor. Jesús, nuestro Señor, en el Mateo 16:4 dice, solamente una gente malvada, una generación demanda o requiere una señal o un milagro. Así es que no importa qué tantos milagros, qué tantas señales se le dé a esta persona pecadora, si tiene el corazón endurecido, seguirá en eso. Cuando tratamos de vivir de cierta manera, no tengo tiempo para entrar en 2 de Corintios 6:13 al 15, pero dice que no vivir, no convivir o no compartir o ser igual que la gente mundina, que la gente del mundo. O sea, no ser igual. El de compartir, el de convivir de la misma manera con la gente del mundo. No quiere decir que no podemos conversar, que no podemos tener amigos, pero no ser iguales a esas personas.
Versículo 16 dice, ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto, guiados por Moisés? ¿Y con quienes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron y los cuales cayeron muertos en el desierto? Ellos cayeron muertos en el desierto porque no creyeron o desobedecieron a Dios. Nosotros tenemos las advertencias de Dios, como dice en Romanos, no tenemos excusas. En el libro de Romanos nos explica, creo que es capítulo 4, nos explica, dice que no tenemos excusa, capítulo 5 de Romanos, no tenemos excusa ninguna para vivir pecando, para vivir de manera que nosotros queramos fuera de la voluntad de Dios. Porque Él ya a través de su escritura, a través de sus advertencias, a través de su ley, que nos demuestra nuestro pecado, nos demuestra quién en realidad somos y la necesidad que nosotros tenemos de un Salvador. No tenemos excusas. Voy a cerrar con los últimos versículos. Dice, y a quienes, versículo 18, a quienes juró Dios que jamás entrarán en su reposo, sino a los que desobedecieron. Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Santiago capítulo 1, versículo 22 dice, no simplemente lean la palabra, hagan lo que dice la palabra. No simplemente hay que conocer su palabra intelectualmente, memorizándonos escritura y no viviéndolo, es lo que nos dice. Porque ellos endurecieron su corazón y no creyeron, o no obedecieron más bien. Oremos.